Muy bien, teníamos una trivia. Bueno, tenemos un invitado muy especial, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Te voy a hacer participar también de esto, no tenés que contestarlo. Cuando nos fuimos con la trivia que decía, ¿cuál fue el ministro de Economía que duró menos? ¿Miguel Roig, José Pastore o López Murphy? Bueno, Pastore fue. Duró 6 días durante la época de Juan Carlos Onganía. Lo siguió Miguel Roig con 7 días en la gestión de Carlos Menem. Sí, y por supuesto lo siguió Ricardo López Murphy con 16 días. Pero José Pastore, ¿qué es? José Danino. José María Danino Pastore. Ah, José María. Pero José María Danino Pastore en una de sus versiones, porque hay 2 versiones, fue 2 veces ministro de Economía. Claro. Una duró bastante más, pero en una duró exactamente 6 días. Lo interesante de esta trivia es que nosotros también nos vamos descubriendo un poco la historia de la Argentina. Yo cuando pregunté y dije Danino, no fue una calificación, era el tema del apellido. Digo, se llamaba José María Danino Pastore. Lo que pasa es que no pongamos todo el nombre porque estamos muy complicados. ¿Qué tal, ministro? Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Bueno, una de las preocupaciones que tenemos acá en El Inversor y que muchos de nuestros televidentes nos están viendo es el tema de empleo en general. Es decir, dificultad de los jóvenes para empezar con empleo, lo que se ha visto con muchos datos, que es esto que empresas están diciendo que no logran conseguir las capacitaciones de mucha de la gente. Entonces lo que queremos charlar un poco con ustedes es esto, es decir, ¿qué oportunidades se está brindando? ¿Qué programas nacionales hay? Que los jóvenes, la gente que le falta capacidades, puedan llegar a utilizar de manera tal de poder entrar al mercado laboral. Esto es una preocupación en general de ustedes, ¿no? Y no de hoy. Y no de hoy. Y no de hoy. Empecemos por lo que fue el proceso desde el 25 de mayo del 2003 y muy breve, que tiene que ver con encontrar una economía que tenía un 23% de piso de desocupación y por lo tanto, digamos, tenía niveles de pobreza y de indigencia elevadísimos y que había que ponerla en marcha. Entonces, el proceso de recuperación no era solamente un problema de crecimiento económico. Y esto fue lo que para mí define un aspecto sustantivo de las políticas públicas que se pusieron en marcha, que fue colocar al trabajo como un eje central de las decisiones económicas. Es decir, acá no se trataba solamente de crecimiento económico, sino que además debía ser un crecimiento económico de un sesgo tal que generara empleo, que generara trabajo. Pero al mismo tiempo había que acompañarlo con políticas activas de empleo. Y eso es buena parte de lo que estuvo haciendo el Ministerio de Trabajo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Porque el otro dato que nos encontramos es, yo firmé a la semana de haber asumido 2.300.000 planes sociales. El plan famoso, plan jefes y jefas de hogar, que fue un aporte sustantivo para la contención en el momento más profundo de esa crisis de diciembre del 2001. 2.300.000 planes sociales. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cuál fue nuestro planteo? Era transformar esos planes sociales en trabajo. En trabajo y convertir a ese monto que percibían en una suerte de subsidio al empresario para que empezara a incluir a esos trabajadores, aquellos empresarios que ponían en marcha sus empresas, que empezaban nuevamente el proceso de inversión, sobre todo en el sector industrial, tuvieran la posibilidad de incorporar a estos trabajadores. Esto fue lo que en general llamamos el plan de más y mejor trabajo. En aquel momento más centrado en el más que en el mejor. Y ahora está más, quizás un poquito en el mejor que en el más. Totalmente. Está mucho más volcado al mejor que al más. En el más estamos en un proceso que yo diría que nos lleva hacia el pleno empleo en el transcurrir de un par de años. Pero hoy hay que trabajar mucho, tenemos todavía mucho para hacer en el terreno del mejor. Pero déjeme que le diga el otro aspecto que tiene que ver con su pregunta. Es, en ese mismo momento, nosotros ya diagnosticábamos que un proceso de crecimiento económico como el que se estaba gestando y con la dirección que venía, se iba a encontrar con un cuello de botella, que era las calificaciones de nuestra mano de obra, de la que habíamos estado siempre tan orgullosos, y que era un activo, y que habíamos perdido al calor de demasiados años de alta desocupación, no de desocupación, de alta desocupación. Correcto, entonces se habían perdido eso y aparte se habían perdido las escuelas técnicas y todo lo demás, con lo cual no había además había políticas que, como se desmantelaba la industria, como se planteaba otro crecimiento más por el lado de los servicios, de lo financiero, todo lo que tenía que ver con la enseñanza técnica había sido dejado de lado.
¿Podemos ver los planes que tienen actualmente ustedes para hacerlo? Tenemos unas placas que nosotros hemos organizado. De memoria. Sí, me imagino. Hablando de eso, digamos, nosotros preguntamos recién quién fue el ministro de Economía que duró menos. Les cuento, ustedes no lo saben. El ministro de Trabajo que duró más en la historia, lo tenemos con nosotros hoy. Carlos Tomás, y ya un exceso casi diría, 8 años, un exceso. Plan Integral de Empleo, Más y Mejor Trabajo. ¿Esto qué es básicamente? Esto es el marco general, el diseño de la política, de una política activa de empleo, que tiene varias patas, que son las que vamos a ir viendo. Vamos a la primera. A ver, vamos, ahí está. Programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. Bueno, programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, este en realidad es un programa que es la primer política que lanza Cristina Fernández de Kirchner, presidenta. En ese momento ya había empezado el proceso, largamente el proceso de generación de empleo, se habían recuperado más de 4 millones de puestos de trabajo. La presidenta me llama y me dice, y me plantea cómo empezamos a direccionar más las acciones de políticas activas. Un sector claramente afectado eran los jóvenes en el mundo y en la Argentina. ¿Cuál era el problema? El problema era la dificultad para insertarse laboralmente de los jóvenes, que tiene dos problemas, uno de más y otro de mejor. Uno es el sector que tiene más alta desocupación, pero además es el sector donde el trabajo es más precario. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros partimos de la idea de que el Estado no puede observar cómo los jóvenes sufren el desempleo, porque además, digámoslo claramente, el mercado de trabajo, perdón, puede meterse un poquito en economía. Bien, discrimina. Sí, claramente. ¿Qué discrimina? A los que no tienen experiencia, a los que no tienen formación y a los que no tienen vínculos sociales. Che, acá a la vuelta hay una encuesta que yo vi en Argentina hace mucho tiempo, pero el 70% del empleo se conseguía por contactos. Exacto. Solamente el 30% era por... Ahí está. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Demos un paso adelante. Construyamos una red, eso ya lo veníamos haciendo desde la época de Kirchner. Construyamos una red de servicio público de empleo como tienen todos los países desarrollados, por otra parte, y desde ahí ayudemos a los jóvenes entre 18 y 24 años a darles lo que otros jóvenes consiguen fácilmente, que por el contacto. Entonces, nosotros los ayudamos a buscar un empleo, pero primero que eso, le damos las calificaciones que no tienen. Okay. Y esto, por esta política, desde el 2008 han pasado ya cerca de 260.000 jóvenes que han terminado sus estudios primarios o secundarios, que han ingresado en procesos de calificación. El segundo tema, los ayudamos a que hagan una práctica calificante. Claro. No aquellas pasantías truchas, digamos, que en algún tiempo florecieron y la verdad eran fraude laboral. No, una práctica calificante que hace que el trabajador, el joven, vaya, trabaje 3-6 meses y sale con un diplomita certificado que yo trabajé en José Fernández Sociedad por la famosa cosa de se necesita con experiencia, que muchos dicen si no tengo. Y ese joven le cambia, está parado de otra forma frente al mercado de trabajo. La gente de jóvenes así que tengan esto, que entran por los municipios, entran al Ministerio de Trabajo. La red de servicio público de empleo nosotros la construimos a través de los municipios. En el municipio. Correcto. Nosotros digamos, le damos asistencia técnica. Sí, pero es a través de la entrada del municipio. Porque o sea que los jóvenes que nos están viendo y tienen una edad pueden ir al municipio a preguntar por este programa. Sí, en el único lugar donde no pudimos hacerla con el municipio es en una sola ciudad. Sí, ya sé, me va a decir. Ciudad de Buenos Aires. Vamos a la siguiente. Era obvio, ¿no? La siguiente es red de formación continua. Bueno. Esto es también una red para que la gente se siga formando. Nosotros lo decíamos antes, sabíamos que iba a ser un desafío. Entonces, ¿qué pasa? Daniel Filmus, ministro de Educación, recupera la enseñanza técnica. Sí. La vuelve a poner en marcha, se sanciona una ley, pero ¿qué ocurría? La brecha entre el tiempo que salen de las nuevas escuelas técnicas y la demanda que íbamos a tener no nos daban los tiempos. Entonces lanzamos una activa campaña de formación profesional a través de acuerdos con cámaras empresarias, con sindicatos en las provincias, un tejido, digamos, por eso hablamos de la red de formación. Claro. Esto que empezó a tambor batiente, digamos, se fue consolidando, dando lugar a esta red de formación continua, que ahora sigue trabajando
mucho más perfeccionada, porque son los propios actores sociales los que van detectando en el lugar cuál es la formación necesaria. Porque si no, lo que ocurría en otros tiempos que hacíamos, qué sé yo, torneros en Calafate y no guías había, de turismo en Rafaela, digamos, para decirlo. Era totalmente al revés, exactamente. Lo de Calafate. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ahora estamos en una etapa donde empiezan a integrarse a esta red de formación continua también los trabajadores ocupados. Claro. Por eso es formación continua. Correcto. Primero era para la inserción laboral. Primero, y hay que seguirlo haciendo. Seguirlo haciendo porque tenemos todavía problemas, esto que a veces ocurre de falta de no conseguir gente de capacitación. Entonces, de acuerdo a lo que la empresa necesita. ¿Y qué pasaba? Y con esto digo, termino con... Sí. El proceso de generación de puestos de trabajo tuvo un perfil muy, afortunadamente, muy heterogéneo en términos de calificaciones. Bien. No era solamente la búsqueda de calificaciones sofisticadas. Era, y por eso fue tan inclusivo, era desde trabajo manual hasta software, digamos. Entonces, esto hacía que tuvimos que hacerla muy extensiva. Ahí se trabajó muy bien en el sector de la construcción. Nosotros tuvimos 3 áreas estratégicas, porque además construcción, metalúrgica y software. Y software, son las 3 áreas. Porque metalúrgica es para toda la industria, ¿no? Entonces, y la gente puede entrar a esta red de capacitación por esos medios también, por los sindicatos, las cámaras, etc. Absolutamente, y por la propia red de servicio público de empleo. Va cada ciudadano que quiere ingresar en un proceso de formación, va a la oficina de empleo de su municipio, que hay en 350 ciudades. Cubrimos el 80% de la mano de obra del país, ¿no? No es poca cosa. Ministro, se nos termina el tiempo. Última cosa, en la ciudad de Buenos Aires, si ustedes ganan, ¿esto se implementa? 2 cosas concretas en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto que no lo hemos podido poner en marcha. Hemos tenido que hacer una oficina de empleo hace 2 meses directamente desde el Ministerio de Trabajo, lo queremos plantear de otra manera. La política de inserción laboral de jóvenes tiene que ser una prioridad y a eso el fortalecimiento del control y fiscalización del trabajo no registrado. O sea, la ciudad de Buenos Aires no es una ciudad que merece tener los niveles de empleo no registrados que se han encontrado en la Argentina y en la ciudad más rica de la Argentina. Carlos Tomada, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Ustedes no sé si tampoco saben, pero el ministro Carlos Tomada es hincha de Boca. Y nosotros no podemos dejar de hablar del impacto que tendría económico en River irse a la B. Vea el informe. Millones de hinchas siguen paso a paso la pelea de River Plate por no descender. Pero atravesando la barrera del fanatismo, ¿cómo impactaría en los números del club pasar a la B Nacional? De los casi 30 millones que cobra anualmente por ingresos de televisión, la cifra se recortaría 10 veces en caso de descender. Y si de sponsor se trata, también lamentarán los $2,5 millones que fijó Petrobras hasta junio de 2012, así como los $600.000 de Tramontina. También los contratos con Adidas por $3 millones, que seguramente revean alguna de las cláusulas si de números se trata. Pero afilando un poco más el lápiz, River hoy tiene el plantel más caro del mercado argentino, valuado en unos 80 millones de euros. Difícil de sostener en la B. Hasta la venta de entradas pondría en jaque al club, que estima un descenso de socios en caso de que suceda lo peor. El panorama no es para nada alentador, y si bien todos esperan que esto sea solo un mal sueño, los dirigentes ya sacaron la calculadora. Las tecnologías, por supuesto, cada vez nos ayudan más en un montón de nuestras inversiones. Y vimos un lugar raro. Y entonces decidimos invitarlo. Carlos Malatón, director de Wimba. Wimba, exactamente. ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué es Wimba? Te cuento. Wimba es un nuevo concepto, una nueva manera de pedir un préstamo. A ver. Individuos y empresas se registran en el sitio, validan su identidad online. Nosotros, el sistema automáticamente sabe quién es cada uno. Una vez que está validado, es que está dada de alta el usuario, ya te dije, de empresa o de persona individual, cuando quiere puede publicar la solicitud de un préstamo. A ver, espérate un cachito, porque yo lo que hago ahora es, por ejemplo, quiero un préstamo. Entonces yo necesito un préstamo, voy y me meto en la página de tal banco, de tal banco, de tal banco para verlo. Si no, voy a Wimba y tengo los bancos.
No, en Wimba no tenés a nadie que ofrece ningún servicio financiero. ¿Cómo? Y entonces... Wimba es un sitio donde al que busca un producto le permite publicar su demanda, en este caso de préstamos. Ah, o sea, vos estás diciéndome que yo lo que hago, Carlos, es... Necesito, qué sé yo, 30.000 pesos para comprarme un auto. Armás un perfil, Sí. tipo Facebook, pero en serio, seguro, con protección de datos personales, y vos describís la necesidad de financiamiento que tenés, o la empresa también que esté buscando Sí. lo puede hacer, microemprendimiento, mediana, gran empresa, no importa la magnitud, y expone esa solicitud frente al conjunto de las entidades financieras del país que utilizan Wimba. O sea, yo pongo, a ver, yo quiero 30.000 pesos para comprarme un auto, soy José Pirulo, tengo tal cosa, Sí. lo dejo ahí publicado y lo que hacen son los bancos... Lo contactan a esa persona, exactamente. ¿Diste vuelta al tablero? Exactamente. Entonces es mucho más cómodo para mí. Es muy cómodo porque vos desde una computadora simplemente armás tu perfil, Sí. lo subís cuando querés, vos sos dueño del espacio, es como si fuera tu parte interna de una red Armás social. como tu propio aviso, tu aviso clasificado, Sí, digamos. es un aviso clasificado, sofisticado, Sí. donde el sitio validó la identidad real de quien ha publicado. O sea, vos sabés que yo no estoy mintiendo, que Es yo imposi- soy yo. Exactamente. Y lo que sucede después es que las entidades hacen un clic en la página del proyecto de la persona o de la empresa y le dicen, yo soy banco tal, Sí. quit tal, autorización del Banco Central para funcionar tal, por ejemplo, se presenta primero el que busca la identidad y dice, déjame saber quién sos, déjame saber tu quit y déjame ver tu información personal protegida. Y yo decido si le doy acceso o no a esa información. Con un clic, como si fueses en una red social, vos le decís sí o no. Pero esto es muy importante. Entonces, que el hecho que yo publique no significa que los bancos enseguida saben todos mis datos. No, porque el dueño de los datos Soy yo. es el titular. Y el titular decide a quién se los muestra y a quién no. Ah, muy bien, eso es muy interesante. Aquí está protegida la privacidad de las personas y esto se hizo, obviamente, siguiendo todo lo que hoy son las dudas normativas sobre defensa del consumidor y protección de datos A ver, personales. ¿podemos ver algunas páginas a ver cómo está Wimba? Vamos a la página de lo que sería el home. Así yo entro a Wimba, es ese. Nombre raro, Wimba. La URL es www.wimba.com.ar. Con 2E, porque ya Con está dado 2E. vuelta. Sí, bueno, 2E. eso es, Eso la es parte marketing. artística. Pero sí, Wimba no significa nada. Seguramente te interesa saber. Sí, no significa nada. Pero no me digas que Google significa algo, eBay, Yahoo, esas cosas también son nombres de fantasía. Hoy día no hay muchos dominios y además con medio que pasaron de moda, sitios que llaman préstamos online, mercado préstamo, esas cosas están Pega como- mucho más. Wimba, te Sí. digo, ya enseguida te queda el nombre. Y además te cuento, estamos en Argentina, en España, y el 1 de agosto lanzamos Estados Unidos. Y te aclaro que es un invento argentino, esto no fue copiado de nada, lo creamos aquí en Argentina, después fuimos a España, ahora a Estados Unidos. Es un sitio donde se muestra la demanda del que está pidiendo un préstamo. Muy interesante. Por ¿Y qué ejemplo, tenés aquí, por eso, ¿qué ejemplo? traes Mirá. acá? Dale. Ahí tenés un ejemplo de las solicitudes de préstamo, ahí tenés a alguien que está pidiendo para terminar la casa, ahí tenés un microemprendimiento, alguien que quiere adquirir una casa, alguien que quiere o refinanciar una deuda. Ah, o sea, de simplemente- todo. de Acá todo. no hay límites de eso. Es todo lo que yo tenga que ver con Es financiamiento. todo, pero sabés, hay algo facilísimo. Si ves ahí arriba que dice buscar proyectos, Sí. un banco o cualquiera simplemente hace clic ahí y le aparece un buscador inteligente. Entonces vos vas poniendo parámetros, plazo, tipo de amortización, monto solicitado, finalidad del préstamo, cuál es la calificación crediticia que tiene. Sabés que todas las personas tienen calificación crediticia. A ver, ¿no? veámoslo en la página siguiente, me Vamos parece a que la lo página tenemos siguiente. justamente un ejemplo de Bueno, alguien que ahí acá... tenés, mira qué interesante. Esto es un pequeño crédito de consumo. Alguien que pide 6.000 pesos para comprar una bicicleta con motor. Sí. En 18 quiere meses. devolver en 18 meses. Y Tiene dice- un credit score de 828 puntos. A ver, O sea, contame ese 828. ¿Sobre cuánto es? es sobre 999. Ah, o sea que es muy buen score ese. Es como que en el colegio, en la facultad, te sacás 828 sobre 10, digamos. Es un tipo que está bien. Ajá, y hay ese es el- 5, fíjate ahí abajo. que se Abajo, a llama- ver. Esa pantalla, esa pestaña se llama detalle Sí. de autorizaciones, que tenés las fechas en las cuales distintas entidades financieras, que no sabemos cuáles son, porque también están protegidas en su identidad y en su interactividad las entidades financieras, lo contactaron al dueño de este proyecto y el dueño respondió que sí, que yo le doy a conocer a la entidad mis datos personales para O sea, que me Carlos, contacten. yo publiqué que necesito 6.000 pesos por eso y tuve 5 bancos interesados Cinco bancos interesados. en prestarme plata. Esto está ¿Eso abierto para contactaron todo el conmigo? mundo. Sí, es mucha fuerza para el Sí, consumidor, pero mucha fuerza para la empresa. me cobras un montón por hacer esto. ¿Cuánto vos creés que paga esta persona? ¿Creés que le cobramos algo? ¿Te aviso? Sí, claro. No. El que publica, costo cero. Es El que publica absolutamente- costo cero. es O sea, absolutamente yo mi gratis. solicitud, costo cero.
Siempre, siempre. Vos después negociás con el banco lo que tengas que negociar. Sí, eso estamos de acuerdo. Inclusive le damos esto que ves ahí, Credit Score, Sí. que está brindado por una famosa calificadora argentina, y, digamos, Mundial, sí, que es Equinox. mundial, que es Equifax, también es gratis eso. Nosotros subsidiamos, digamos, por así decirlo, le damos este servicio gratuito a quien quiera conocer su Credit Score. Y mirá lo que se produce ahí. Antes de que una entidad le pida datos a un NIC, a un seudónimo, porque los datos personales solamente los libera el dueño de este proyecto. Antes de eso, se produce un diálogo entre el dador, o sea, el posible prestamista, y el tomador, lo que llamamos el tomador, que es el que está demandando. Y le pregunta dónde está ubicado físicamente. Ah, claro, ¿dónde quiere usted, dónde quiere hacerlo? Por ejemplo, porque a lo mejor es un banco que tiene, no sé, trabaja en Mendoza y no trabaja en Córdoba. Claro, si yo estoy en Córdoba ya no me interesa. Entonces ni siquiera le hace clic para saber quién es. Y como está protegida la identidad de los que conversan en este diálogo, se puede hacer. Otra herramienta gratuita del sitio. Muy interesante. Me quedaría charlando muchísimo más con vos. Para pymes también sirve esto, ¿no? Para pymes y además para individuos que realizan actividad económica. Esto está abierto para todo tipo de préstamos. Digamos que hay 3 grandes rubros en el mundo: consumo, vivienda y comerciales. Para los 3 los tenés a todos acá. Absolutamente abiertos. Señores, ustedes dicen no sé dónde conseguir un préstamo, no sé cómo hacerlo. ¿Qué tal Wimba? Nos revirtió. Yo pongo mi solicitud, yo pongo lo que yo quiero conseguir y las entidades financieras me buscan a mí. Se acabaron las colas, se acabaron los trámites y parece que es gratis por ahora el publicar. Después con el banco arreglatelas. Arreglar, bueno, pero esto ¿sabés a qué contribuye? A que se comuniquen mejor y se aceiten la oferta y la demanda de créditos que hay en el país, que además es un rubro que está pendiente de incentivar por lo menos los créditos que no son de consumo, que son los de vivienda y los comerciales. Son asignaturas pendientes, ¿no? Asignaturas pendientes. Carlos Malatón, muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Estamos en línea, muy amable. Muy bien, señores, hasta acá llegamos en El Inversor y como siempre nos vamos con un video de la tecnología que viene. Bueno, Wimba es parte de lo que viene, pero ustedes quieren ir al supermercado de compras. La cola que hay que hacer siempre en las cajas, ¿viste, Carlos? Es un problema. Bueno, esta es la nueva forma de comprar. Vas a ir al supermercado, te agarrás un escáner de esos que te dan a la entrada, vas escaneando tu compra. ¿Sí? Entonces lo retiras de ahí, ¿ves? Agarraste con el carrito y vas escaneando la compra. Claro, de paso te va diciendo las características y el precio que va teniendo. Y cuando va llenando el cajón, lo que te va diciendo es también cuánto vas gastando. También te anuncia si hay alguna promoción. Por ejemplo, vos compraste fideos y te dice, ojo que tengo promoción en salsa de tomate. Y te lo avisa. Y cuando llegás a la caja, ¿sí? Ven, lo pesaron, lo midieron. ¿Ok? Entonces cuando llegan a la caja, automáticamente lo pasan por ahí y le sale todo el resumen. Y usted paga. ¿Se entiende? No más colas. Todas estas prestaciones. Este es el supermercado que se viene. Rápido, escanea, sigue lo que va a comprar, promociones, pagos, montos totales, llega a la caja, dice, tengo todo esto escaneado, señor, su ruta. ¿Vio? La vida puede ser más sencilla. Lo veo en El Inversor. Muchas gracias.